A comenzar, bueno, mientras entra la gente del descansillo, estaba escuchando Miguel Ángel y, bueno, esto como todo en la vida, da muchas anécdotas. Y me he acordado bien, cuando yo estaba de diácono, todavía no era sacerdote, mandaron a la parroquia con un párroco, claro, que era el que me enseñaba y demás. Yo estaba muy nervioso porque nunca había hecho la exposición del Santísimo. Entonces me dice, mira, da tú la bendición. Me dice cómo lo tengo que hacer. Me dice, y cuando termine la bendición, haces la reserva en el sagrario. Muy bien, pues yo nervioso. Allí, pues llego, el incienso, todo esto, ahora viene esto, doy la bendición. ¿Y qué hago yo? Pues cojo la custodia y la meto entera en el sagrario, con los nervios. Menos mal que el sagrario era grande y la custodia entró entera. En vez de sacar el viril, meterlo en el portaviril y meterlo en el... Yo con los nervios la custodia entera. Dio casualidad que el sagrario era grande y entró la custodia. Y cuando me vuelvo veo al párroco de la sacristía riéndose. Y yo nervioso, y ¿por qué se ríe? Pues se ríe. Yo, el viril, buen hombre, ¿qué dónde va con la custodia entera? Digo, yo qué sé, Manolo, yo qué sé. Sí. La cuestión fue en una misa de una hermandad de Veracruz, de Coria del Río. Yo era el vicario parroquial, entonces tenía un monaguillo, todos los monaguillos son pillos, ¿verdad? Y entonces estamos en la misa y yo me acordaba que en el sagrario había dejado no muchas reservas del Santísimo. Y esa misa pues vino mucha gente. Y me dio la inquietud, digo, a ver si nos quedamos sin reserva para la comunión. Le digo al monaguillo, en el ofertorio de la misa, ¿tú sabes dónde están los copones? Dice, sí. ¿Tú sabes dónde están las formas para consagrar? Me dice, sí. Digo, pues llenas un copón y te lo traes. Antonio, perdón, no lo entenderé. ¿El qué? Y entonces... y resulta... Ahora después haremos un examen de conciencia. Y resulta que entonces el monaguillo trae el copón, llega la misa, la consagración, llega la comunión, yo me voy a la comunión y resulta que pues hubo formas bastantes. Y cuando me vuelvo, veo que el copón ya no está en el altar. El copón que había traído el monaguillo en el ofertorio no estaba y yo lo había consagrado. Digo, uy, aquí ha pasado algo. Digo, no digo nada. Terminamos la misa, entramos a la sacristía, pregunto, oye, ¿y el copón? Dice, como no ha hecho falta, me lo he traído y lo he hecho otra vez en el paquete. En la sacristía. Y había abierto un paquete de 500 formas. Ahora, ¿cómo sabes tú qué forma está consagrada y qué forma no está consagrada? Y yo novato. Y yo, ¿qué hago? Digo, llamo al párroco. Y lo llamé. Dice, esto me pasó a mí una vez. Dice, y nos sentamos el sacristán y yo y las comulgamos todas. Dice, pero eso no vamos a hacer esta vez. Tráetelas, dice, tráetelas todas, las ponemos en copones en la misa de la parroquia, las que están consagradas lo están y las que no, las consagramos. Y así nos aseguramos. Así que hay muchas anécdotas, Bueno, ya estamos todos. Mirad, en torno a la eclesiología, esta parte de nuestro ciclo que nos convoca, eclesiología, pues el estudio sobre la Iglesia, hay un acontecimiento eclesial singular que es el que sigue vehiculando la renovación de la Iglesia pues, en estos años. Bueno, ya nosotros lo vemos con una cierta perspectiva. Ya sé que os lo han ido diciendo, que es el Concilio Vaticano II. Es el evento eclesial más importante de los últimos siglos en la Iglesia, pues desde el Concilio de Trento, siglo XVI, pues siglo XX, estamos siglo XXI, y sigue siendo ese evento eclesial que sigue vehiculando la vida de la Iglesia a día de hoy. Entonces, el Concilio Vaticano II, bueno, pues lo convoca el Papa Juan XXIII
1959, el Papa Juan XXIII es elegido en 1958, se abren las fases conciliares, se abren antes, pero digamos que hay como 4 periodos dentro del concilio en el cual todos los obispos del mundo eran convocados a hacerse presentes. Hubo 4 fases, 4 convocatorias. La primera la presidió Juan XXIII, comienza en 1962 el concilio, pero muere en 1963. Se elige a Pablo VI y Pablo VI es el que continúa y termina el concilio en 1965. 3 años duró el concilio, hubo como 4 fases en el concilio. Todos aquellos trabajos, comisiones, borradores, documentos, finalmente lo que llegaba a votación y aprobación en las asambleas de todos los obispos, bueno, pues fueron estos documentos, que es lo que nosotros llamamos pues, los documentos del Concilio Vaticano II. Tenemos recogida en publicaciones, esto está en la página web del Vaticano, de la Conferencia Episcopal Española, de todos los ámbitos, todas las páginas que tengan documentación católica, pues están los documentos del Concilio Vaticano II. Obviamente también el libro. De tal manera que ahí he puesto una fotografía donde aparecen esos documentos. ¿Cuántos documentos aprobó el concilio? Sobre todo, más importantes fueron las 4 grandes constituciones. 3 constituciones de carácter dogmática y una constitución de carácter pastoral. La constitución dogmática que más a nosotros nos afecta es Lumen Gentium. Está dedicada a la Iglesia. Después, las otras constituciones dogmáticas fueron Sacrosanctum Concilium, dedicada a la liturgia, Dei Verbum, dedicada a la palabra de Dios, y Gaudium et Spes, dedicada a la pastoral, a la presencia de la Iglesia en medio del mundo. Esas son las 4 grandes constituciones. Después, en otra gradación de documentos, se aprobaron 9 decretos. 9 decretos que venían a renovar y vehicular la vida de la Iglesia en distintos ámbitos. Entonces, aparece ahí, en el tema de medios de comunicación, la pastoral de los obispos en la Iglesia, la unión de todos los cristianos, las iglesias orientales católicas, la renovación de la vida religiosa, la formación sacerdotal, el apostolado de los laicos, la actividad misionera y la vida y el ministerio de los sacerdotes. Todo eso se trató y se renovó en 9 decretos. Y después 3 declaraciones. Una dedicada a la educación católica, otra dedicada a la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas y otra dedicada a la libertad religiosa. Ahí tenemos todos los documentos que aprobó el Concilio Vaticano II y que han vehiculado la renovación de la Iglesia hasta el día de hoy. Es verdad que después el Papa Pablo VI crea la figura del sínodo de los obispos. Es decir, el concilio se convoca cuando el Papa quiere tratar un tema o temas que afecten a la vida de la Iglesia a un nivel dogmático, puede ser también a un nivel disciplinar, a un nivel moral, ¿vale? Pero es convocatoria de todos los obispos del mundo. Realmente es complejo. El Papa, a partir del concilio, pues tienen esa idea de convocar un ámbito distinto de colegialidad en el cual participa toda la Iglesia, pero más ágil que la convocatoria de un concilio general. Y es la figura del sínodo de los obispos. Comienza después del Concilio Vaticano II hasta el día de hoy. De manera ordinaria, más o menos cada 3 años, extraordinariamente cuando el Papa lo convoque con motivo de algún tema. Nosotros estamos ahora en el trabajo sobre el sínodo de la sinodalidad, ¿vale? Un poco redundante, pero ahí estamos. De tal manera que la Iglesia ha ido tomando esta
nueva forma de expresión y corresponsabilidad eclesial, en la cual, si es verdad, en el origen era más participativo de los obispos, peritos, religiosos, a día de hoy el rostro del sínodo ha cambiado bastante en cuanto a la participación de toda la Iglesia representada en todos los estilos, en todos los ámbitos de la vida eclesial, con una mayor participación por parte de los seglares. De tal manera que ha habido una evolución hasta el día de hoy en el sínodo, en los sínodos, ¿vale? Entonces, bueno, esta introducción me servía pues para situar el documento que yo les quiero presentar, la Lumen Gentium, dedicado a la Iglesia, Concilio Vaticano II. Adiós. Ahora que me he ido. ¿Que me he salido? Adiós, pues ahora sí que la he liado. ¿Y ahora aquí cómo se entra otra vez? Compartir pantalla. Pedro Bueno, ¿quién es? ¿Eh? Creo que está en su casa. Entonces estamos bien, ¿no? Vale. Ahora. Entonces, esto lo está viendo el señor Pedro Bueno en su casa, ¿no? Vale. Buenas tardes. Vale. Entonces, mirad, la Iglesia, ya os lo decía en aquella introducción, todos tenemos una idea de Iglesia, porque todos vivimos en la Iglesia y vivimos la expresión de nuestra fe. Pero, ¿qué dice la Iglesia sobre sí misma? ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es su servicio, ministerio? De tal manera que el Concilio Vaticano II supuso una renovación del sentido y no tanto la identidad de la Iglesia, sino la presencia de la Iglesia en el mundo. Y, bueno, pues este documento es el que sigue siendo paradigmático o vehicular o central. Es cierto que se le nota el paso de los años, sobre todo en el vocabulario, ¿vale? Pero, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es la introducción. Nos dice ahí, cuando el Papa quiere tomar una decisión que abarca toda la cristiandad, lo que hemos dicho antes, la Iglesia en el mundo, proclamar un dogma, modificar decisivamente la organización de la Iglesia, pues puede convocar el concilio, un concilio. Concilio del latín concilium, consenso, estar de acuerdo. Es una reunión o asamblea de las autoridades religiosas, obispos y otros eclesiásticos, organizada por la Iglesia Católica para deliberar o decidir sobre materias doctrinales o de disciplina. Juan XXIII, pues ya lo hemos dicho, convocó el Concilio Vaticano II, 25 de enero del 59. 4 etapas. La primera hasta el 62, la presidió el mismo Juan XXIII, las 3 siguientes hasta el 65, Pablo VI, por la muerte de Juan XXIII. Los documentos, ya os lo he enseñado, 4 constituciones, 9 decretos, 3 declaraciones. Sobre las constituciones, que son los documentos más importantes. Gaudium et Spes. Su nombre proviene de las primeras palabras de esta en latín, que en castellano significa los gozos y las esperanzas. Habla de la visión de la Iglesia acerca de la dignidad del ser humano, la vida en la sociedad, la actividad del hombre en el mundo y cerca del rol de la Iglesia en el mundo actual. Explica la misión en la actualidad de la Iglesia y se explaya en ciertos temas particulares como el desarrollo económico y social, la naturaleza del matrimonio en la vida moderna, la política, la expansión de la cultura y la paz. En aquel contexto histórico, pues eran temas de bastante relevancia. Si leéis el apartado dedicado al matrimonio, pues desde las propuestas del concilio hasta como hoy nosotros vivimos el matrimonio en España, en nuestra sociedad, pues ha habido una gran evolución. Y sobre todo en el tema del desarrollo de los medios de comunicación, pues aquí ni atisbaban aquello
de Internet, redes sociales, pero bueno, sí que está, su aportación sigue siendo hoy muy importante. Sobre la divina revelación Dei Verbum, palabra de Dios. Es otro de los documentos más importantes. Trata sobre esto precisamente, la revelación, Dios que se da a conocer. Habla también de las fuentes de la Iglesia, especialmente la Sagrada Escritura, la tradición, y cuál es la identidad del magisterio de la Iglesia con respecto a las fuentes y también a su responsabilidad de comunicar, transmitir con fidelidad el depósito de la fe contenido en las fuentes. La Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilium se refiere a la reforma litúrgica que se realizó en la Iglesia a partir del Vaticano II. Se hace una revisión de los sacramentos, especialmente de la celebración eucarística, que se celebra en la lengua de cada país, la lengua vernácula, de los ritos, de la música, del arte, en la liturgia. Por último, Lumen Gentium, luz de los pueblos, que es el documento que a nosotros nos interesa hoy. Tiene una introducción, 8 capítulos y una conclusión. De tal manera que llegar hasta este documento pues llevó consigo mucho trabajo previo. Hubo distintos borradores, hubo un proyecto, después se modificó. Bueno, de tal manera que nosotros lo que nos interesa es el documento en sí, lo que tenemos ahora. En el año 1985, nos dice ahí, a los 20 años de la clausura del Concilio Vaticano II, el Papa Juan Pablo II convocó un sínodo de los obispos, precisamente para la evaluación de la acogida del concilio en la Iglesia. Y allí, de una manera sintética, los obispos, con el Papa, aceptándolo y proponiéndolo, nos dejaron esta síntesis en una frase del Concilio Vaticano II, que es: la Iglesia, bajo la palabra de Dios, celebra los misterios de Cristo para la salvación del mundo. En una frase nos ha sintetizado mucho cuáles son las aportaciones o cuál es la identidad de cada una de las constituciones del Concilio Vaticano II. La Iglesia, bajo la palabra de Dios, celebra los misterios de Cristo para la salvación del mundo. Ahí lo tenemos. Estas siglas pues, son Lumen Gentium, Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium y Gaudium et Spes. Son las siglas de los documentos. Las distintas partes. Capítulo primero. El misterio de la Iglesia, o la Iglesia como misterio. Dice, se inicia con una afirmación claramente cristocéntrica. Cristo en el centro, puesto que Cristo es la luz de la gente, situándose la Iglesia a nivel sacramental, la Iglesia como un sacramento, el cual se describe de acuerdo con las perspectivas de la teología sacramental, como signo que acentúa el carácter simbólico de la presencia de Cristo y como instrumento que subraya el carácter eficaz de esa misma presencia. Un sacramento. Nosotros pensamos sacramento. Es una acción litúrgica, ritual. Nos dice Lumen Gentium que la Iglesia es como un sacramento, en esta doble dimensión de ser signo e instrumento. Signo, porque a través de su presencia nos hace partícipes de una realidad superior. Es como un sacramento. El sacramento, nosotros hacemos el rito, pero nos está ofreciendo una realidad profunda que expresa ese signo, ¿vale? Como instrumento, aquello que significa lo hace eficaz. La Iglesia hace presente el misterio de Cristo, el misterio de Dios en Jesucristo en medio del mundo. La Iglesia como un sacramento es signo e instrumento de la presencia de Dios. La Iglesia que procede de la Trinidad forma parte de la identidad católica. Dios se ha revelado como uno y trino. Dios Padre, Creador, Providente, Omnipresente. Dios Hijo, Redentor. Dios Espíritu Santo. La Iglesia procede de la Trinidad. Dice aquí, metáforas bíblicas de la Iglesia.
La Iglesia instaura este reino en el sentido de que es germen e inicio, y no realidad plena y perfecta, y tiene la misión de anunciarlo. A su vez, la íntima naturaleza de la Iglesia también aparece con diferentes imágenes, tales como redil, cultivo, campo de Dios, construcción de Dios, familia, templo, madre, ciudad santa, finalmente esposa en camino hacia la plena gloria. Jesús de Nazaret, los evangelios vemos cómo utilizaba parábolas, utilizaba imágenes de la vida cotidiana para exponer una enseñanza. Bueno, pues aparecen también una serie de metáforas o símbolos en torno a la Iglesia en la Sagrada Escritura. A la luz del misterio cristológico, es decir, en torno a Jesús de Nazaret. Lo que es Cristo para la Iglesia y lo que es la Iglesia para Cristo. La Iglesia, comunidad de fe, esperanza y amor, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Sociedad y cuerpo místico, se refiere a la Iglesia en su institución. Asamblea visible y comunidad espiritual, hay una dimensión física, palpable, pero también hay una dimensión no visible, aparece ahí. La Iglesia es también comunidad espiritual. Iglesia de la tierra, Iglesia celestial. Se hablaba antes de la Iglesia triunfante y la Iglesia purgante, que según el credo hay una comunión en la Iglesia, hay una unidad, una unión, que se da sobre todo en la celebración de la Eucaristía. Por eso, cuando nosotros ofrecemos la Eucaristía por nuestros difuntos, tiene fruto, hay una comunicación divina, ¿vale? Igual cuando pedimos la intercesión de los santos, hay una comunicación entre las distintas dimensiones de la Iglesia. Nos ofrece después las notas, esto lo estudiaremos nosotros en los próximos días. La Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Iglesia santa que incluye en su propio seno a pecadores, siempre necesitada de purificación, renovada y peregrina. Hay una frase que se popularizó después del Concilio Vaticano II y que no está recogida en Lumen Gentium. La Iglesia siempre está necesitada de reforma en sus personas y en sus instituciones. Es un principio que viene de este documento, aunque de una manera explícita no lo recoja como tal. La Iglesia siempre está necesitada de reforma en sus personas y en sus instituciones. Sus personas le llamamos conversión, ¿vale? De tal manera que este proceso continuo de renovación de la Iglesia viene y tiene como fin precisamente el poder evangelizar a cada persona en cada tiempo histórico conforme a sus claves culturales. Por eso el Papa Francisco, desde Evangelii Gaudium y ahora también en el documento sobre la preparación del sínodo, habla de inculturación de la fe como una opción necesaria para la nueva evangelización. Una forma para nosotros preciosa, importantísima, de inculturación de la fe en nuestra tierra ha sido la piedad popular y especialmente las hermandades y cofradías. Esto es una forma de inculturación de la fe. ¿Qué dice el Papa? Hoy necesitamos nuevas formas de inculturación de la fe ante la crisis de fe que viven muchos fieles en distintas partes del mundo. Nosotros tenemos también una crisis de fe, bueno, que se manifiesta en distintos rasgos de distintos modos. Un capítulo segundo. Primero, estábamos diciendo que era el misterio de la Iglesia, el segundo, pueblo de Dios. Esta categoría, desde que la propuso el Concilio, está muy presente en la vida de la Iglesia. La Iglesia como pueblo de Dios. Igualmente, el Papa está recogida en el Catecismo de la Iglesia Católica, nosotros lo veremos, y el Papa Francisco la ha puesto muy
al día de hoy porque desde pueblo de Dios se entiende muy bien la categoría de la sinodalidad. La Iglesia es caminar juntos. ¿Quién? Todos los fieles, todo el pueblo de Dios. De tal manera que ahí se da una continuidad desde el concilio hasta hoy, hasta el sínodo, ¿vale? La categoría pueblo de Dios sirve para superar la dualidad entre clero y laicado. Liga íntimamente a la Iglesia a Israel, ayuda a dar relieve a la liturgia e insiste en la dimensión histórica de la Iglesia como sujeto sociohistórico concreto. El pueblo nuevo de Dios. ¿Por qué y cómo? La expresión bíblica de pueblo mesiánico tiene como cabeza a Cristo, como condición la igualdad de todos los hijos de Dios por el bautismo, como ley la caridad, como finalidad el reino de Dios. Se da relieve al sacerdocio común y al servicio que le debe prestar el sacerdocio ministerial en virtud de la potestad sacramental, teniendo presente que ambos se diferencian esencialmente y no solo de grado. La palabra que aquí necesita profundización es la palabra sacerdocio, aplicada a ambos, ya que a partir del Nuevo Testamento esta expresión se reserva inicialmente para designar la nueva realidad sacerdotal, es decir, de mediación salvadora entre Dios y el mundo, que crea el bautismo en todos los cristianos. En cambio, los ordenados, obispos, presbíteros, diáconos, son más bien conocidos como ministros o jerarquía, al servicio de toda la Iglesia. Hace referencia también al pueblo profético y representa un texto de una notable calidad que trata, primero, del sentido de la fe con el consentimiento de la fe y segundo, de los carismas como expresión del carácter profético del pueblo de Dios. Se trata de dos características de la comprensión de los miembros del pueblo de Dios como sujetos y no súbditos de la Iglesia y que representa una importante novedad en el texto conciliar y que ha ido teniendo distintos pasos. No sé si ustedes tienen cercano este vocabulario, sacerdocio común y sacerdocio ministerial. ¿Ustedes saben que todos ustedes son sacerdotes? Sí. ¿Saben, verdad? Sí. ¿Ustedes son sacerdotes? ¿O todo el mundo celebra misa? No. Es un sacerdocio común, que viene por la participación de todo fiel en el bautismo, por el bautismo, en el sacerdocio de Jesús de Nazaret. Verdadero y único sacerdote. Este sacerdocio lleva consigo que todo cristiano, por su bautismo, tiene la misión de evangelizar. Esto ya lo decía el concilio, pero esta yo lo escuché a algún pastoralista que hablaba de giro copernicano, a esta revalorización de la condición bautismal de todos los fieles, que no es nueva en la Iglesia, pero que ciertamente a lo largo de los siglos fue pasando a un segundo nivel o a un nivel secundario por la mayor responsabilidad de los clérigos en la misión de evangelizar. Digo, esto no es nuevo. El Papa Juan Pablo II convocó en 1988 un sínodo sobre el apostolado seglar. El documento del 89 es precisamente Apostolica Actuositatem. Christi Fideles Laici. El documento que trata sobre los apostolados seglares en el concilio se llama Apostolica Actuositatem. Hay una opción decidida por parte de la Iglesia, de sus pastores, en la corresponsabilidad de todo fiel cristiano, vamos a decir laico o seglar, en la misión evangelizadora de la Iglesia. Esa opción ya se hizo hace muchos años. Es cierto, ¿qué implica eso? En primer lugar, que todos estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe. Y no es potestativo, es decir, si quiero o no quiero, no. Tienes que hacerlo como cristiano. No, es que mi fe es mía. ¿Recordáis cuando hablamos de que la fe es un ámbito privado? No.
Mi fe es eclesial. Y si es eclesial, es también para anunciar, para dar testimonio de aquello que creo. Con un fin, precisamente, que aquel que no conoce a Cristo, por mi palabra, por mi anuncio, palabra de Dios, por mi anuncio, pueda convertirse y salvarse. El Papa Francisco decididamente ha intentado impulsar esta condición bautismal de todo fiel cuando nos llama a todos discípulos misioneros. Todo fiel cristiano es discípulo misionero, ¿vale? Y esto pues ya aparece de una manera explícita en el concilio. No niega la dimensión jerárquica de la Iglesia, más bien la refuerza, pero en ese doble sacerdocio. De entre los fieles bautizados, el Señor se escoge a algunos para el ministerio ordenado, una especial consagración. Sobre la catolicidad, universalidad y diversidad y diversas formas de pertenencia. La Iglesia tiende a unificar toda la humanidad con todos sus valores bajo Cristo, cabeza en la unidad de su espíritu. La purifica, la refuerza, la valora. Existen las iglesias locales, diócesis, parroquias, pero siempre en comunión y en colegialidad con la Iglesia. ¿Quién es católico? Sí, ¿quién es católico? Pues de una manera sencilla, nos lo dice también el catecismo. Y, pues católico es cristiano, pues quien se bautiza. Lumen Gentium responde de forma clara, subrayando que son aquellos que se incorporan plenamente a la sociedad, que es la Iglesia, y aceptan íntegramente tres vínculos: la profesión de fe, los sacramentos y la visibilidad eclesial bajo el Papa y los obispos. Es decir, aceptar la sucesión apostólica. Jesús de Nazaret se escoge a los 12 y estos 12 a sus sucesores, que son los obispos. Y así, de una manera ininterrumpida, en total fidelidad, nosotros podemos decir hoy en verdad que la palabra que Jesús de Nazaret anunció nos viene del propio Jesús de Nazaret por aquellos que él escogió. Esta identidad es católica y creemos que es de institución divina, es decir, viene del propio Dios en Jesús de Nazaret. De tal manera que soy católico, sí, pero no celebro los sacramentos. Pues no lo es. A ver, soy católico porque estoy bautizado, pero hay en mi vida un déficit de eclesialidad, de vida de iglesia, que no me va a permitir vivir plenamente el don que he recibido. Entonces, pues sí, yo profeso la fe, yo creo en Dios, yo celebro los sacramentos, pero yo no creo ni en el Papa, ni en lo que dicen los obispos, y ni en los curas. Sigue teniendo ese déficit de eclesialidad, porque ¿por medio de quién le llega a usted el anuncio de la palabra de Dios? ¿Por medio de quién? Si no es en la iglesia por sus pastores. No, yo mismo leo la Biblia. ¿Quién escribió aquella Biblia? ¿De dónde vinieron aquellos textos? Si rompemos el vínculo, rompemos la comunión. Con todo, no se salva, bueno, esto llevaría también su... Con todo, no se salva quien, aún estando incorporado a la Iglesia, no persevera en la caridad y permanece con el cuerpo en el seno de la Iglesia, pero no con el corazón. Una cita de San Agustín. Se subraya la importancia del bautismo, de la Escritura, Sagrada Escritura, y de otros sacramentos, como la Eucaristía y la reconciliación. Finalmente, se retoma la necesidad de purificación y renovación para que el signo de Cristo resplandezca con más claridad sobre la faz de la Iglesia, expresión que recuerda de nuevo su carácter sacramental e histórico que lo refiere a Cristo como luz. Se insiste en el compromiso misionero de la Iglesia para anunciar a todo el mundo el Evangelio. Capítulo 3. Constitución jerárquica de la Iglesia y en particular del episcopado. Los obispos se constituyen como colegio, como un cuerpo colegial, es decir, que tienen que estar en comunión entre ellos y con el Santo Padre, que es obispo.
Se parte de una visión de la autoridad en la Iglesia como servicio a los hermanos, en cuyo interior se sitúa el episcopado. Por esto se afirma que Jesús quiso a los apóstoles y a sus sucesores, los obispos, para que la Iglesia estuviese unida, a su vez, a Pedro y al Papa, su sucesor, a fin de que el episcopado fuese uno e indiviso. La función del episcopado es santificar, enseñar, gobernar o regir, a partir de la tría munera de Cristo. El colegio de los obispos y la colegialidad. La colegialidad manifiesta la variedad y la universalidad del pueblo de Dios. Se afirma que en las iglesias particulares, formadas a imagen de la Iglesia universal, en ellas y a partir de ellas existe la Iglesia católica y única. De esta forma, los obispos son vistos como representantes de sus iglesias locales y todos juntos con el Papa como representantes de la Iglesia universal. Un matiz. La Iglesia católica no es una federación de iglesias locales. No es así. Cada diócesis, que es presidida por un obispo, nombrado por el obispo de Roma, sucesor de Pedro, el Santo Padre, en sí tiene todos los medios santificantes de la Iglesia universal. En una iglesia particular, como es Cádiz, tenemos todos los medios santificantes para vivir en plenitud nuestro ser cristiano. Luego, no participo en una federación con las otras iglesias, sino que vivo la comunión y la catolicidad. Ahora bien, los obispos se conforman como colegio episcopal, en el cual han de vivir los lazos de comunión y de fraternidad, entre ellos y con el Santo Padre. Aquí estamos. El obispo y su ministerio. 3 funciones: enseñanza, santificación y gobierno. La enseñanza, predicación y formación de los fieles; santificación, los sacramentos, palabra de Dios, la moral; el gobierno, desde el servicio a través de los consejos, exhortaciones, ejemplos, y a su vez más específicamente con autoridad y potestad sagrada exclusiva de los obispos. Los obispos y el Santo Padre tiene autoridad universal, los obispos en su diócesis. Además, tienen autoridad plena. ¿Dónde vamos viendo esa renovación en la Iglesia? En la mayor participación de todos los miembros de la vida de la Iglesia en el consejo al obispo. Y aparece el Consejo Diocesano de Pastoral, el Consejo Diocesano de Asuntos Económicos, el Consejo Presbiteral, el Consejo de Arciprestes, el Colegio de Consultores y después aquella instancia que el obispo o el papa instituya para ayudarle en el gobierno o en el pastoreo de la Iglesia. Entonces, esta corresponsabilidad no va en el sentido de que se le quite autoridad al papa al obispo, sino que entre todos ayudamos a tomar las mejores decisiones. Pero las toma el obispo o las toma el papa. De tal manera, ahí aparece ese ámbito de sinodalidad también en la Iglesia, donde viene la mayor participación en todos estos consejos. En todos estos consejos. A ver, no sé si me equivoco mucho, pero análogamente, una hermandad que tiene su junta de gobierno puede también tener una junta de auxiliares. No sé si aquí hay alguna hermandad que los tiene. Auxiliares. No forman parte de la junta de gobierno, no tienen autoridad para decidir, pero sí les ayudan. ¿A qué? No lo sé. A la formación, a preparar la estación de penitencia, pero no tienen autoridad de gobierno. El gobierno no tiene la junta, pero hay unos auxiliares. ¿Vale? Algo así. Apuntes sobre los presbíteros y los diáconos. Los presbíteros se presentan en su triple función relativa a la palabra, los sacramentos y a la comunidad que han de guiar. Son colaboradores del obispo en cada agrupación local y hacen visible la Iglesia universal. En relación con los fieles,
Se les califica como padres en Cristo en clave ministerial que tiene presente su doble dimensión no separable, la sacerdotal y la pastoral, puesto que no solo presiden la liturgia, sino también sirven a la comunidad local. Los diáconos están llamados a ejercer la palabra, la liturgia, la caridad, especialmente el ámbito de la caridad, que es el origen del diaconado. Capítulo 4. Los laicos. Estatuto propio de los laicos en la Iglesia. Después este documento, en el Decreto Apostolicam Actuositatem, tuvo también un desarrollo. Igual que la vida de los obispos con Christus Dominus, el de los sacerdotes en Presbyterorum Ordinis, las grandes constituciones después tuvieron un campo de trabajo a partir de los decretos. Se subraya desde el inicio que con fuerza teológica que los pastores no asumen ellos solos la misión de la Iglesia y que su función es reconocer los servicios y carismas de los fieles. Su identidad surge del bautismo, que les hace, la de los fieles, que les hace participar a su manera de las tres funciones mesiánicas de Cristo, lo hemos dicho antes, sacerdotal, profética y real. Y en la medida que les pertenece, realizan la misión de la Iglesia. La función de los pastores es reconocer las funciones y carismas de los laicos. Los laicos tienen la vocación propia de buscar el reino de Dios tratando las cosas temporales, las cosas del mundo, de vivir en medio del mundo, y ordenándolas hacia Dios, y así privilegian su relación de vivir en el siglo, en las condiciones ordinarias de la vida y con aspiración a la santidad. La vocación de todo seglar es la santidad. ¿Qué es la santidad? Vivir como hijos de Dios todos los días de nuestra vida y así un día participar en la gloria de Dios, en la Jerusalén celeste. Todos estamos llamados a ser santos. Es la vocación propia del ámbito laical, de los seglares. Se recuerda además que los laicos pueden ser llamados de distintas maneras a una colaboración más directa con la jerarquía, así como ser convocados a ejercer ciertos rasgos eclesiásticos. Afirmación que está en la base del desarrollo conciliar de los llamados servicios y ministerios confiados a los laicos. He puesto en cursiva esto. ¿Se han enterado ustedes que el Papa, el día de San José, hizo público un documento de reforma de la curia en el Vaticano? Hay un aspecto muy importante de reforma. Todo fiel cristiano, por lo tanto seglar, puede llegar a presidir algún dicasterio o alguna de las congregaciones romanas. Esto es una gran novedad. Hombre, de momento no ha nombrado a nadie. Y hombre o mujer. Es decir, no se exige el orden sacerdotal en cualquiera de sus grados, obispo, presbítero o diácono, para presidir algún dicasterio romano. Esto es una novedad. Pero ya aparecía en el concilio, ¿vale? Aparecía, pero que después, mira, han ido pasando años, han ido pasando distintas reformas en la Iglesia. Bueno, las tres funciones de los laicos, sacerdotal, profética y real. La sacerdotal, vivir en santidad. La profética, comunicar nuestra experiencia de fe para poder evangelizar, anunciando la palabra, el testimonio de nuestra vida. La real, insertados en el mundo, tratar de purificarlo, cumpliendo, defendiendo los valores cristianos y la promoción humana. Hemos de vencer esa tentación muy en boga en gran parte de nuestra sociedad pública, y es que la profesión de la fe se limita al ámbito de lo privado. Esto es un postulado del laicismo, que no, de la Iglesia Católica, que es misionera. Y todos ustedes, por su vocación bautismal como laicos, están llamados a vivir en medio del mundo anunciando la palabra de Dios. Y en un estado de derecho y democrático no se lo pueden prohibir. No lo pueden prohibir. España es un estado, que yo sepa hasta el día de hoy, aconfesional. Lo cual significa que el Estado como Estado no profesa ninguna religión.
pero ha de garantizar el libre ejercicio de todo ciudadano a profesar su credo. El gobierno tiene el deber de garantizar que yo pueda expresar y vivir mi fe, mi credo público como católico en medio de la plaza o donde sea. Obviamente con todo el orden, seguridad y todo, pero así es. Capítulo 5. Vocación universal a la santidad. Esto que ya lo hablábamos antes. Se habla de variedad de caminos de santificación e introduce el tema de la vocación a la santidad en la Iglesia y concluye el capítulo tratando sobre los medios de santificación, entre los cuales privilegia los consejos evangélicos, que son presentados como múltiples y no solo los 3 clásicos, entre los cuales la virginidad y el celibato tienen la primacía. Tales consejos son dirigidos a todos y la vida religiosa los atestigua de una manera particular por la especial vocación. Consejo evangélico es castidad, pobreza y obediencia. De una manera singular, el Señor llama de entre su pueblo a algunos por vocación que profesan estos consejos y entregan su vida desde un carisma determinado. A los fieles se les pide que conformen su vida desde Dios, desde Jesucristo, como santificación de su vida en un camino que nos lleva a la gloria del Padre. Optamos por ser santos y este es nuestro estilo de vida. Capítulo 6, que ya nos vamos de la hora. Los religiosos. Valor de la vida religiosa. Bueno, pues están los religiosos presentes en un capítulo. Capítulo 7, carácter escatológico de la Iglesia peregrina y su unión con la Iglesia del cielo. Pues nosotros tomamos conciencia que somos del mundo, o sea, vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y que este mundo pasará para todos. La dimensión escatológica de la Iglesia mira hacia el después, el más allá, después de la muerte, el final de los tiempos. Bueno, pues la Iglesia tiene una dimensión de iglesia peregrina, que camina hacia la casa del Padre. Esa Iglesia que conformamos todos. Todos caminamos hacia la casa del Padre en aras a esa Jerusalén celeste, a esa gloria universal. Y por último, el capítulo 8, el capítulo dedicado a María, Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Este es el documento, Lumen Gentium. Yo no sé si ustedes lo conocían, si lo han leído. Es un documento que tiene gran contenido teológico, lo cual significa que para profundizarlo hay que tener una asiduidad a ese vocabulario. Por otra parte, pues un vocabulario que ya en algunos aspectos se ha quedado un poco viejo, pero que sigue siendo un documento tremendamente actual en cuanto que los documentos que publica la Iglesia tienen este trasfondo teológico. Ha habido, pues sí, ha habido avances, ha habido actualizaciones, pero como documento doctrinal sigue siendo documento de referencia. Entonces, hay aspectos que no trató o trató muy superficialmente el concilio y que se tienen pues como temas que han de desarrollarse. Por ejemplo, el tema de los ministerios. Ministerios laicales, no tanto ministerios del sacerdocio en cuanto al sacramento del orden, sino ministerios laicales al servicio de la Iglesia para la construcción del reino de Dios. Saben también que el Papa hace poco tiempo ha aprobado los ministerios laicales de lector y acólito, ¿vale?, como una institución. Nosotros, los que somos sacerdotes o diáconos o los obispos, los recibimos como unos pasos hacia nuestro sacerdocio. Ustedes los pueden recibir como servicio a la Iglesia en la construcción del reino de Dios. El último que también ha establecido es el ministerio del catequista. El catequista todos conocemos toda la vida, pero no estaba instituido. El Papa ha instituido el ministerio laical del catequista.
teniendo en cuenta que por identidad el obispo es el primer catequista de su diócesis, porque hay una dimensión de anuncio de la palabra implícito, y el presbítero, párroco, es el primer catequista en su parroquia, por una razón análoga. También tiene por vocación el anuncio de la palabra de Dios. La Iglesia está también en este desarrollo de los ministerios laicales. De tal manera que, bueno, este sínodo probablemente va a tratar también esta dimensión en la Iglesia. Aparece también el tema de la presencia de la mujer como tal en la Iglesia. Bueno, pues también. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues nada. Le diremos adiós. ¿Quién era? ¿Pedro Bueno era? Le diremos adiós. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.